Saludos y bienvenidos al circuito Ricardo Tormo de Valencia para la última cita de la Z-Cup en esta edición 2013. Última cita que llegaba al circuito de Valencia con un tiempo excepcional. Las previsiones eran de lluvia, pero al final un tiempo magnífico hizo que se pusiera el punto y final a esta copa en las mejores condiciones. Pasamos a saludar a Manolo Villaseñor. ¿Qué tal? Buenos días, Manolo. Buenos días, pues aquí estamos, dispuestos a disfrutar de esta última carrera. Y también Javier Olave, organizador de la copa. Javier, ¿qué tal? Hola, muy bien, la verdad es que muy contentos con lo que hemos vivido todo el fin de semana en Cheste. Bueno, pues ya veíamos cómo los pilotos llegaban a formar en sus posiciones en la parrilla de salida. No había sorpresas. Alexander Mateos, el hombre más rápido de todo el fin de semana, se llevaba la pole y como veis ahí está, tercera posición en Cataluña. El resto se cuentan por victorias. Aquí salía no solamente a por la victoria, sino también a por el título. Bueno, ahí tenemos a Pepe Llorens, que se lo pasó también genial y era uno de los pilotos también más rápidos. No pudo conseguir la pole, pero lo intentó por todos los medios. 1.45.8 el tiempo de Alexander Mateos, 1.46.6, casi un segundito la diferencia entre él y Pere Llorens. En la tercera posición, Francisco Valera, el tercer contendiente, los hombres que se han venido más o menos asiduamente repartiéndose los podios en esta carrera, porque ya lo hemos visto en las anteriores ediciones. Ahí vemos al último clasificado saliendo de la parrilla, que bueno, pues ha habido, digamos... Invitado, sí, era el invitado que bueno, no había recorrido nunca se había metido en un circuito y bueno, pues sí que empezó de menos a más, pero luego ayudado un poquito por Valera, consiguió meterse en la parrilla por tiempos, porque la verdad es que bueno, pues el no haberte metido mucho en circuito o nunca, pues es un hándicap importante. Ahí vemos sobreimpresionada el resto de la parrilla, la clasificación: David Peinado cuarto, Carlos Leirado y Sergio Hidalgo, que completaban la segunda línea. Y bueno, pues la oportunidad de, en este caso, Demetrio Gómez, estábamos hablando, el número 17, que cerraba la parrilla, de un aficionado a las motos que nunca se había metido en un circuito y que ha podido experimentar en esta Z-Cup lo que es correr en circuito y lo difícil que es, porque desde aquí, desde el otro lado de la pantalla, desde nuestra casa, parece muy fácil, pero pudo comprobar in situ que de fácil no tiene nada. Exactamente, muchas veces parece que es fácil, que lo hacen fácil y no lo es. No es lo mismo el ir más o menos deprisa en carretera que meterte en un circuito que correr una carrera. Son tres pasos bastante importantes y diferenciados. Tú lo sabes concretamente, Manolo, cada vez que con la moto biplaza, con la Kawasaki Safety Bike salís a pista y con un pasajero, el pasajero cuando lo ve de fuera dice, bueno, pues hombre, no va en tiempo de momento rápido, y sin embargo cuando se baja de la moto le tiemblan hasta las... Exactamente, o sea, normalmente no se dan cuenta de lo que se puede frenar con una moto en circuito, de lo que se puede acelerar, de lo que se puede tumbar. Sí, son sensaciones que normalmente la gente no tiene en la carretera, evidentemente. Pues 16 segunditos le endosaba nada más y nada menos el poleman Alexander Mateos al último clasificado, Demetrio Gómez. Ya llegando a ocupar las posiciones en sus respectivos puestos en la parrilla de salida para esta última cita, en donde decimos lo tenía todo de cara Alexander Mateos para proclamarse campeón de esta primera edición de la Z-Cup. 6 carreras, esta cita de Valencia cerraba el campeonato. Empezábamos en Cataluña, pasábamos por Albacete, por partida doble, circuito de Navarra, y ahora ya llegábamos aquí al circuito de Valencia para poner el punto y final. Semáforo rojo que se iba a encender y apagar en unos instantes. Ahí vemos como todos están ya preparando con la maneta del embrague soltando. Muy buena salida de Pere Llorens desde la segunda posición y ya iban a llegar a la primera frenada de este circuito de Valencia, final de recta, y encarar esta primera curva izquierda. Es que lo mismo, desde aquí parece que bueno, pues no se va demasiado rápido, sí, pero os aseguro que sí se va demasiado deprisa y se puede salir también demasiado deprisa. Bueno, Pérez salió muy animado, muy entusiasmado, estaba dispuesto a divertirse y a intentar ganar la carrera a pesar de la diferencia que tenía de tiempos en entrenos con Alexander. La verdad es que Alexander ha ido como un cohete toda la temporada. Solo se le ha escapado la victoria en Montmeló porque el circuito estaba mojado, se disputó con asfalto húmedo y era la primera vez que corría en asfalto húmedo, y a pesar de eso subió al podio y hizo tercero, y la verdad es que desde entonces no ha encontrado rivales. En esta carrera, como Pérez lo está intentando de todas las maneras posibles. Ya se ha metido por dentro Alexander. Yo llegué a hablar con él porque había tanta diferencia también en entrenamientos que llegó a pensar en dejarle ganar a Pera. O sea, imagínate el buen rollo que hay entre todos estos pilotos. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Javi Valera se empeñó en clasificar a Demetrio, lo ayudó y no paró de darle rueda, de guiarlo hasta que consiguió meterlo. El compañerismo que hay en la Z-Cup es espectacular. Hombre, además, una vez ya las cosas claras, digamos, ¿no? En esta carrera, como decís, a Alexander Mateos también le valía perfectamente con hacer segundo para adjudicarse el título.
Lo que pasa que, bueno, siempre una carrera es una carrera. En la primera sesión de entrenamientos le metió 3 segundos al segundo clasificado, a Pere Llorens, a Loris Capirossi, como lo llamamos, Sí. por el 65, así bajito, simpático, que es su ídolo. Pues a Pera le metió 3 segundos al segundo. Sin embargo, Pera afinó, subió mucho de ritmo y consiguió salir, en fin, en la segunda sesión ya se quedó prácticamente un segundito, ¿no? Se quedó 8 décimas, cerca, más o 8 menos. décimas, ¿no? Pero la verdad es que en la primera sesión, bueno, Alexander nos ha enseñado que está en otra categoría. No, además se lo está pasando bien. Alexander también viene de correr también con 600, más deportivas, y dice que con esta moto, que no es deportiva, pero que se lo está pasando muy bien y que se puede ir muy deprisa y se está divirtiendo mucho. De hecho, va a salir en la última prueba del FEB, en el circuito de Jerez, va a salir con una 600 a correr en Super Sport, en la Copa de Super Sport. Bueno, allí estarán todos los compañeros de la Z-Cup ayudándole, apoyándole y animándole. Pues estaremos pendientes, ¿no? Estaremos pendientes a ver qué es lo que hace, qué resultado hace en esa categoría de Super Sport que se disputa, conjuntamente con la categoría de Moto 2 y que será este próximo fin de semana en el circuito de Jerez. Y por cierto que se la van a jugar esa categoría de Moto 2, 2 pilotos y los 2 procedentes de la Ninja Cup. Tanto es el caso de Roman Ramos, del líder, como de Alex Mariñel Arena, que es el contendiente que tiene Roman, ¿no? Los 2 son buenos amigos, se llevan bien y los 2 proceden de la cantera de esta copa que llevamos 7 años haciendo. Bonitas carreras las que vimos en Valencia en este pasado fin de semana, en todas las categorías. En Moto 3, esa María Herrera que está luchando por el campeonato. Y bueno, pues aquí para poner el colofón y el punto y final veíamos como también la afición respondía, y esta carrera que se disputa la última, ¿no? Siempre la carrera de la Z-Cup en este campeonato de España de velocidad. No, pero allí se quedó mucha gente a ver esta carrera que hay. Aquí no vemos muchas peleas, pero por detrás no os imagináis las peleas, entre comillas, que se pueden ver y lo bien que se lo pasan. Sí, y comentabas ahora mismo, Keiko, el tema de María Herrera, que hubo 2 mangas de Moto 3 en este circuito en Cheste. En la segunda fue muy protagonista María Herrera, que se ha puesto líder del Campeonato de España, y su padre Antonio, que lo tenemos corriendo en la Z-Cup, llegó a la carrera y se iba a abrir el semáforo para entrar en pit lane y llegaba con el mono puesto corriendo del box donde había estado viendo la carrera de María y dice: llego a tiempo, y corre, monta el casco y a pista que salió. Sí, siempre va igual, pero vamos, yo creo que en este caso son todos capaces de estar esperando hasta que llegue Antonio. Y en esta ocasión además a Antonio no le fue demasiado mal, ¿no? Hizo una buena carrera. No, estaba en el grupo ese que comentaba antes, que había un grupo de 6 pilotos que estaban ahí cambiando mucho de posiciones, adelantamientos, frenadas y demás, y se lo pasaron bastante bien. Sí, porque aquí tenemos a Alexander, ¿no? Que se está escapando un poco, aunque Pera no se da por vencido, los vamos a ver. Por detrás teníamos a Javier Valera, que iba un poco en tierra de nadie, y nos comentó al final que que había sido una carrera aburrida porque había ido lejos de los 2 de delante. Bueno, aquí tenemos a Demetrio. Este es Demetrio, que iba progresando adecuadamente, ¿no? Exactamente. Y luego, como tú comentabas, Manolo, justo por detrás de Javier Valera, sí que había una pelea buena, ¿no? Tanto de David Peinado con Hidalgo, como luego detrás un grupo de 6 motos que se las tuvieron tiesas, entre ellas Antonio Herrera. Sí, no, pero además Sergio Hidalgo y David Peinado, que estuvieron ahí peleando. Claro, Peinado estaba por hacer el 3er puesto en la clasificación general, entonces dependía de ese puesto para poder hacer 3º. Entonces estuvo una pelea bastante importante que luego, pues bueno, luego al final David se llevará el premio. Pues ahí vemos a nuestro amigo Deme, que he coincidido yo con él en algunas presentaciones de Harleys y etcétera. Y claro, obviamente su primera experiencia en circuito, aunque se ha metido alguna vez, pero su primera carrera y acostumbrado a otro tipo de motos, pues ya lo vemos, ¿no? Como traza prácticamente, que yo creo que tiene miedo. Deja el carril de frente. Tiene miedo de tumbar por si acaso tocan las estriberas, que es muy clásico, muy típico en las custom, ¿no? En las custom, sí. No, pero bueno, la verdad es que al final se lo acaba pasando bien, ¿eh? Yo creo que tuvo mucho mérito, porque la verdad es que no es nada fácil. Desde la grada se ve y parece que los últimos de cada categoría siempre parece que van despacio, y aquí despacio no va nadie. Clasificarse implica ir muy deprisa encima de una moto, muy deprisa, solo para entrar en parrilla, y Demetrio lo consiguió. Yo creo que el primer día le faltaban, Manolo, como 20 segundos para el tiempo mínimo, que realmente es un abismo. En 2:20 y algo, o sea. Sin embargo, se esforzó y supo llevar esa presión sin darse sustos y sin caerse, porque, repito, parece fácil, pero quien piensa que esto es fácil es porque no ha rodado en moto en un circuito y se ha tomado tiempo. Yo tengo algún amigo que decía: no, yo voy a apuntar a esto, porque veía a Jorge Gutiérrez o a Nacho Ripoll, que se le ve como muy tranquilos y que corren la copa, y dice: yo voy a correr esto, y digo, antes de correr, apúntate a unas tandas y ves cómo vas. Y efectivamente se apuntó a unas tandas, vio cómo iba y dijo: mejor ni se me ocurre. Has mencionado a Nacho Ripoll,
al que por cierto Nos distinguimos faltaba en esta carrera con el premio Valleta de la Z-Cup. Le entregamos honoríficamente el premio, con una valleta que le firmaron todos los compañeros, pero que no pudo venir porque precisamente tuvo una caída haciendo enduro la semana anterior y se había dañado la rodilla, con lo cual le echamos de menos en esta prueba. Bueno, aquí también tuvimos otra cosa entretenida, que es que Carlos Leirado se cogió la moto, le puso el faro, le puso el piloto trasero y se fue desde Madrid hasta Cheste montado en la moto, y luego allí le quitaron le pusieron el cupulín otra vez y el piloto quitaron el soporte trasero de la matrícula y demás, y corrió la carrera. Eso yo creo que desde los tiempos Queco de Ángel Nieto no veíamos un piloto que se monta en la moto, llega al circuito, la pone de carreras, corre y luego la pone de calle y se vuelve a casa. Eso, bueno, yo de los tiempos de Ángel Nieto no, porque cuando yo empecé a correr había algunos que hacían eso, en las copas, en la Copa Gilera, en la Copa Suzuki, había gente que hacía eso. Se iba con su gilerita de calle y luego ni siquiera se desmontaba nada. Solamente se ponía una pegatina en el faro y el portamatrículas imagino que sí se quitaba, pero yo vi gente hasta correr con intermitentes. Bueno, yo hice en el Jarama una vez unos entrenos con los espejos. O sea, con los espejos, con el faro tapado. Pero esto es el CEP. Ya, bueno, esto es otra historia. Hombre, nosotros corríamos, por aquel entonces corríamos con el Open Ducados. Claro, o sea, que era el campeonato de España. Claro, efectivamente. Pero sí, la verdad es que tiene mucho mérito el correr con estas motos y sobre todo, lo estamos viendo, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de toda la temporada. Las motos prácticamente no hay que hacerles nada, un mantenimiento mínimo, a no ser que obviamente hayas hecho vuelta y vuelta, ¿no? Pero si no hay ningún percance, si no te has caído con la moto aguanta perfectamente las carreras y luego el uso diario que le pueden dar, que algunos de los pilotos que corren aquí sabemos que hacen. Sí. Bueno, aquí tenemos a Javi Valera, que un poco en tierra de nadie, tanto que en la recta iba saludando. En muchas ocasiones iba haciendo el tonto con el pie, con la mano. La verdad que... Bueno, lo distinguimos con el premio Naranja, Javi Valera, porque ha sido un animador nato de la Copa. Bueno, sobre todo Hugo, su hijo, que ha estado allí dando vueltas con la bicicleta, que no pudo venir esta última carrera, fue una pena porque le íbamos a dar un premio. Pero le habían dado 5 puntos porque también sí, por haberla liado en otra cosa, sí. A mí me sorprende, le pasaba algo aquí a Javi Valera porque no tenía el ritmo que de otras carreras, ¿no? Sí, estaba un poquito tocado porque el fin de semana anterior estuvo corriendo el Race y bueno, tuvo una caída por ahí que estaba un poquito magullado todavía. Ah, amigo. Ahí se entiende que no estuviese en ese grupo, exactamente. Que nos suele acostumbrar Javi Valera. Estamos viendo que Pera no cejaba en su empeño, ¿eh? Seguía ahí. Alexander no se ha escapado como en otras carreras. Por cierto, yo creo que están ya a punto de doblar a Deme, me parece que lo veíamos delante. Pero Pérez le estaba aguantando el ritmo. Alexander, hombre, estaba nervioso porque solo una caída le podía apartar de la victoria general del campeonato. Pero a pesar de esto, rodó deprisa. Estaba rodando deprisa, pero quizás, como decíais anteriormente, ¿no? Conservando un poquito más de la cuenta de lo que hubiera sido en otra situación normal, porque, bueno, pues sabía que, aun acabando segundo, por detrás en este caso, por detrás de Pere Llorens, el campeonato era para él. Entonces, ¿para qué arriesgar más, no? Quizás, y también dar un poquito de espectáculo. Muchas veces, cuando los que tienen la oportunidad de ir sobrados, ¿no? Pues pueden jugar. Permitirse el lujo de cortar un poquitín y hacer ahí un grupo y hacer ambiente. De todas maneras, tenemos que decir que también entre estos dos pilotos hay unos cuantos años de diferencia, porque Alexander es de los más jóvenes, o a lo mejor el más joven que teníamos en la Copa, y sin embargo Pera pues es un veterano, así que tiene un mérito enorme, aparte de lo espectacular que es. Lo vemos cómo se descuelga de la moto, se descuelga muchísimo, y yo creo que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho Pera, y sin los puntos que perdió, sin las carreras que no terminó, pues yo creo que hubiera estado peleando con Javi Valera por el subcampeonato. No, y aquí además, si ves las fotos que hacen después Alexander y Pere, o sea, se ve un ambiente, pues lo que digo yo siempre, que parece que me soy pesado diciendo esto, pero un ambiente estupendo. Bueno, en general vamos a hacer un pequeño repaso a lo que ha sido toda la temporada en cuanto... Mira, ya se está pegando completamente a Alexander Mateos. Aquí teníamos la pelea que comentábamos antes, perdona, también de David Peinado y Sergio Hidalgo, que también hubo muchas veces se ponían en paralelo, hubo bastantes adelantamientos y aquí fue una pelea bastante divertida. Los dos se lo pasaron además genial. Los vemos luchando por la cuarta posición y mientras tanto delante veíamos cómo se había echado encima prácticamente Pere Llorens y Alexander Mateos. Estábamos en la vuelta 7 todavía sin cruzar el ecuador de la carrera y ahí vemos a punto de doblar en esta ocasión Sergio Hidalgo, como vemos ahí con el número 7 y David Peinado a Demetrio Gómez. Aquí le volvemos a poner casi en paralelo. Qué estilo tan característico tiene David Peinado, ¿verdad? Lo reconocerías con cualquier moto y cualquier mono.
Sí, dice que es el viejo estilo, no descolgarse mucho. Muy Duhan. Sí. Muy Duhan, con el cuerpo muy recto, descuelga la rodilla, pero él... Bueno, aquí tenemos a Pere que está llegando, ¿eh? Está llegando Alexander. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Le está chuchando en esa lucha por la victoria de la carrera. Se quiere, obviamente, quiere llevarse la victoria a los dos pilotos, pero sabedor Pere Llorens de que Alexander Mateos se jugaba, y vemos ahí como miraba hacia atrás. Y mira, pues Sí. le ha visto y le ha dicho, venga, pues pasa, ¿no? Aquí yo creo que aquí es donde se pensó lo que hablé con él de dejarle ganar. O sea, imaginaros lo que hay por ahí de metido. Bueno, él explicaba después en la rueda de prensa que él tiró las primeras vueltas sin correr unos grandes riesgos porque estaba jugando el campeonato y vio que no perdía a Pera. Y como vio que no perdía a Pera, dijo, hombre, mejor que pase, que yo segundo está bien y ya veremos a ver qué pasa. Pero no le estaba... o por lo menos él explicó así, que no le estaba tratando de regalar la victoria. Lo que pasa es que lo que tenía miedo es que tener un piloto a rueda le estaba poniendo nervioso y decía, a ver si nos vamos a caer los dos. Nunca se diría, porque si no... No, hombre, pero siempre es verdad que puede ser eso, ¿eh? Estás pensando más en el campeonato, porque es verdad que has hecho un campeonato inmaculado, salvo esa tercera posición en Cataluña, que bueno, obviamente no es ningún fiasco esa tercera posición. El resto son victorias, y llegar aquí y cometer un fallo y perder el campeonato, pues obviamente es para tirarse de los pelos. Entonces, como dices, llevas un piloto detrás, pues oye, a mí me sobra con la segunda posición. Ya he ganado muchas carreras, voy a dejarle pasar y le controlo. ¿Qué pasa de aquí a final de carrera? Lo vamos a ver. Este es el adelantamiento. Vemos cómo se gira, lo ve. Efectivamente. Y claramente le deja pasar. También sucede una cosa, y es que aquí no hay precisamente muro en los boxes. Todos los pilotos comparten el mismo espacio, son amigos, hablan, entonces digamos que no hay secretos. Y el propio Pera comentó que la carrera anterior se había caído por haberse precipitado, haber pasado a Alexander y haber tratado de tirar, y que en esta carrera lo que iba a intentar era seguirlo, si podía seguir su rueda, y que al final ya veríamos. Claro, al no haber muro y no ser muy discreto, todo esto también lo sabía su rival, que era Alexander, con lo cual él lo pensaba y decía, este lo voy a tener pegado aquí hasta el final, claro, mejor lo dejo pasar un poco. Que es que además están pegados, los boxes de ellos, las carpas de ellos están pegadas. Y lo que nos sorprende, a mí me sorprende, Manolo, a ver si tú me puedes dar alguna explicación, es cómo, habiendo realizado un tiempo tan rápido en entrenamientos, habiéndose quedado Pera, en este caso, a 8 décimas, que son mucho, 8 décimas sí, por en la vuelta rápida, cómo luego es capaz... Pere Llorens ha sido capaz de aguantar el ritmo y de llegar hasta Alexander, e incluso, como hemos visto, bueno, superarlo, lo vamos a dejar ahí entre comillas, porque es verdad que le estaba chuchando y lo ha dejado pasar, pero bueno, tenía que estar ahí. ¿Cómo es posible que habiendo esos 8 décimas de diferencia en el tiempo de entrenamientos, aquí en carrera vayan juntos? Bueno, hombre, pero hay uno que está muy motivado, que es Pere, y otro que está pensando en el campeonato, que es Alexander, o sea, que ahí sí hay... Yo no lo veo tan raro. Bueno, en carreras se igualan todos, ¿no? La verdad es que efectivamente la motivación hace mucho, sí. Yo recuerdo siempre que Nieto que decía, ¿no? Que hay un medio segundo de magia que solo sale y no sabes por qué, sale por la gente, por el público, por la motivación, por cómo has dormido, por lo que ha pasado. Pues eso es lo que pasaba. Yo creo que el piloto más motivado en pista era Pere Llorens. Esta carrera se había quedado con la miel en los labios la carrera anterior, que ya había llegado como una moto, con lo cual en esta tenía unas ganas locas de ganar, y yo creo que el propio Alexander lo notó esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Valera y a aquella pelea que viene aquí detrás. Entre Peinado y Hidalgo. Exacto. Bueno, pues quizás sí, ¿no? Si le quitamos 4 décimas al tiempo de Alexander por los nervios y le damos 4 décimas a Pera por ese querer ganar, pues ya tenemos esas 8 decimitas, ¿no? Y aquí ya tenemos a estos dos. Ecuador de la carrera, y ahí está esa lucha por la cuarta posición entre el número 7 Sergio Hidalgo y David Peinado con la número 31. Es una pena que no podamos ver aquí la pelea que había detrás, que eran 6 pilotos, que había una... que si estos se iban pasando de vez en cuando, los otros era ya de escándalo. Sí, pero cada vez que vemos aquí a Peinado y Hidalgo, cada vez van en una posición distinta, cada vez va uno delante, lo cual quiere decir que estaban teniendo sus más y sus menos vuelta a vuelta, vamos. Y ahí tenemos a Pere y a Alexander, que siguen ahí. Que siguen luchando ya a punto de cumplir el Ecuador de la carrera, vuelta 9 de un total de 18, y bueno, pues de momento... ha pasado justo lo contrario de las primeras vueltas, ¿no? Ahora es Alexander Mateos el que está marcando ahí de cerca a Pere Llorens para ver finalmente, ¿no? Si se decide atacar o no, si se encuentra cómodo también, ¿no? Pues otra de las cosas que puedes hacer en carrera con ese margen que tienes y con esa, digamos, seguridad luchando por el título es que ves a tu rival, ves cómo va, te ves tú y sabes si al final puedes atacar o no puedes atacar, o vas a arriesgar mucho o poco, ¿no? Pero también me da un poco la sensación, por lo que estoy viendo y por lo que hablé con ellos, que Alexander ha dejado pasar a Pera, ha pensado, bueno, este no es mi rival, segundo está bien,
pero según pasan las vueltas dice, bueno, segundo está bien, pero ganar está mejor. Claro. Y al final es un poco una tentación de decir, lo que debo hacer es conformarme con ser segundo y dar distancia, pero lo que me apetece es ganar y creo que tengo ritmo, ¿no? Bueno, yo creo que se le ve que hace un poco la goma porque a veces dice, venga, que segundo. Hombre, yo creo está que bien, tiene mejor ritmo a lo mejor, porque además en entrenos lo ha demostrado. Lo que pasa que bueno, está ahí detrás, dejando pasar vueltas y bueno, viendo a ver un poquito más adelante qué hacer. Porque aquí normalmente siempre en carreras hablamos de neumáticos, etcétera, etcétera, debido a las características técnicas, digamos, de esta moto y a los neumáticos que montan. Aquí no hay problema de desgaste de neumáticos. No, aquí no. Hombre, había al principio en los entrenamientos con este circuito es un poquito particular y el curvón de antes de la entrada en la recta destroza mucho el lado izquierdo del neumático, pero luego ya aquí, que hacía más calor y en carrera, pero vamos, no tienen problema de neumáticos. De hecho, podemos contar a este respecto, podemos contar un par de anécdotas, ¿no? La primera, que ha habido algún piloto de la Z-Cup que ha usado estos neumáticos de carreras, los ha usado por la calle, para ir a trabajar y venir, y teniendo un poquito de tranquilidad en que al principio están fríos y hay que saber que es un neumático que no es de calle. Sí, hay que ser consciente un poquito de lo que llevas, claro, claro, que lo usan. Pues lo han hecho, cosa que con un slick o con un neumático 100% de tal hubiera sido imposible. Y por otra parte, también contar que algunos pilotos de los de detrás usan el neumático de carreras durante todos los entrenamientos de la siguiente carrera y ponen uno nuevo para la carrera, pero que realmente hacen con un juego de neumáticos todo el fin de semana, lo cual es... Mira, ahí vemos la caída Santos, de Miguel Santos. Aún así, él luego me comentaba, dice, me lo he pasado, o sea, yo creo que es de los que mejor se lo han pasado en todo el campeonato. Pero es decía verdad, que se iba... vinieron un grupo Sí. que han creado un muy buen ambiente, ¿verdad? Entre ellos. Decía que se iba con la experiencia hasta de haberse caído. Entonces, digo, porque claro, eso es ser positivo. Eso es ser positivo. Hombre, es que sabes, tarde o temprano, si estás corriendo carreras, tarde o temprano te vas a caer. Entonces, mejor antes que después, ¿no? Bueno, y sobre todo cuando es así, ¿no? En la rueda de prensa posterior precisamente decía eso David Peinado. Dice, bueno, yo lo que más contento estoy es que estamos aquí los cuatro y que no nos hemos hecho daño, no nos hemos caído, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezaban a comentar las posiciones, ¿no? Otra vez, Pera y... Yo creo que Alexander estaba ahí con la eterna duda, ¿no? De decirme... ¿Qué hago? ¿Segundo está bien o no está bien? Bueno, yo creo que ahí tenemos a Demetrio otra vez. Ahí le doblan una vez más. Al final fue doblado 3 veces, perdió 3 vueltas con respecto a la cabeza de carrera. Pero bueno, ahí quedó la experiencia. Ahí quedó la experiencia. Seguramente que si le preguntamos a él, bueno, vosotros que estuviste hablando con él, se lo pasaría como un enano. Sí, y aguantó mucho la presión, que hay que estar en el mono. La verdad es que cuando te adelanta un piloto 30 km por hora más rápido es un susto y da miedo. Cuando entras en un circuito te produce un miedo escénico la primera vez. Además, las banderas azules aquí no funcionaron muy bien, No, a mí no me gustó mucho. Hay sitios donde tenían que haberle sacado bandera azul y no se lo sacaron. Entonces es posible que algún susto se llevase gratis. Bueno, pues como estabas comentando antes, Javier, en principio le había dejado pasar pensando que no era rival, pero vemos como el que está imponiendo el ritmo es Pera Llorens, y al menos desde aquí no parece que Alexander Mateo lo tenga demasiado fácil en un principio, según parece por lo que estamos viendo, para... Vamos, que va cómodo, pero tampoco las tiene todas consigo. No, es que muchas veces a lo mejor en el entrenamiento has hecho buenos tiempos y vas muy sobrado y luego resulta que en la carrera la moto no va igual o tienes algún problema, te surge cualquier cosa. O sea que bueno, que puede ser. Y luego lo vemos en muchos deportes, como lo vemos en tenis, y en las motos pasa, ¿no? Cerrar el partido o rematar el campeonato cuando ya lo tienes ganado, la presión de no perderlo no es lo mismo que cuando tú vas hacia arriba que tienes viento de cola, ¿no? En este caso, Alexander parece que se ganaba, vaya susto de Pera. Ahí se lleva un sustito y ha aprovechado Alexander Mateos para pasarlo. La verdad es que ahí que ha podido ser un fallo de cambio. No, un soltar el embrague un poco deprisa. Bueno, quizá pues nervios. Pera comentó después, ¿no? Que efectivamente se puso delante y en vez de aprovechar ese momento para ir... Ahí lo vamos a ver otra vez. Aquí vemos, sí, veis, ha soltado el embrague un poquito, frenando un poquito. Se le amontonó ahí un poquito, demasiado estrés para esa rueda. Sobre todo que esa es una de las curvas de derechas, de donde vienes con bastante zona del circuito que no has pisado a derechas durante casi 1 kilómetro y pico, y eso se nota. Es un circuito absolutamente distinto, ¿verdad? El circuito Ricardo Tormo, primero porque desde las gradas se ve entero, ¿no? Y luego porque es un circuito que tiene muchas más curvas a izquierdas que a derechas. Pero este circuito, que además aquí no se ve porque hace un sol estupendo, pero bueno, hacía más o menos frío, por eso decía que los neumáticos también se pueden enfriar un poquito en algunas zonas, y aquí sí hay a lo mejor una diferencia incluso de hasta 10 grados de un lado del neumático al otro.
Yo el año pasado, cuando me invitasteis a correr la Ninja Cup, recuerdo que en carrera pasó eso. Además, nos habían advertido, oye, cuidado con las 2 primeras curvas de derechas, que ahí el neumático está frío y demás. Claro, sales con mucho cuidado. Yo incluso tengo que decir que salí con más cuidado de la cuenta. Pero justo en esa salida, en la primera curva de derechas, me quedé el último, salí el último. Y cuando llegué ¿quién era? A la chiquita esta que corría, Sara, me parece, puede ser, el año pasado, y se cayó. Sandra. Y se cayó justo delante de mí en esa curva. Sí, es una curva delicada. Estas 2 primeras de derecha son delicadas. Y luego hablando con ella dijo, no sé lo que ha pasado, la verdad es que ha sido entrar y he perdido la rueda y se me ha ido. Complicado, lo que pasa es que claro, vas con ese miedo y de una vuelta a otra, al final imagino, bueno, vas cogiendo confianza. Yo recuerdo la carrera donde ya pasaban esa curva de derechas y me daba lo mismo. Si era la primera o la segunda daba igual. Pero es verdad que cuanto más rápido vas, pues más posibilidades tienes de... Claro, aquí se han cambiado las tornas. Esas 8 décimas ahora son 4 décimas de tirar de Alexander, con otras 4 en contra de Pérez del sustito que se ha dado. Y aquí ha cambiado mentalmente y en ese momento, cuando Pérez está a punto de bajarse, ha pensado, ser segundo está bien. Está estupendo. Y Alexander ha dicho, pues igual es menos riesgo estar delante. Hombre, ahí la verdad es que digamos que no ha tenido opción. Ha aprovechado porque con ese susto había abierto mucho la trayectoria Pera, y Alexander obviamente se ha puesto delante y ha dicho, ya quedan pocas vueltas, voy a imprimir mi ritmo, que me sigue bien, que vuelve otra vez, pues que vuelva, pero yo voy a hacer mi carrera, ¿no? Y ahí tenemos también a Francisco Valera rodando en esa tercera posición en solitario prácticamente toda la carrera, ¿no? Sí, él comentó que en fin, que esta carrera justo es la que más se había aburrido, ¿no? Porque se había quedado en zona de nadie. Encima, como decía Manolo, venía tocado de la última carrera del RAFE, con lo cual no quería correr ningún riesgo. Si no, a lo mejor hubiera estado un poco más batallador, hubiera tratado de seguir a Pera y a Alexander, ¿no? Sí, porque además era el único, perdona que te interrumpa, Javier, era el único que podía, digamos, optar al campeonato, que no fuese Alexander Mateos. Sí, pero yo creo que él mentalmente sabía que dependía de un error de Alexander más que de él, y además hay un compañerismo. Bueno, el propio Javier Valera, que es un piloto muy experto y ha corrido muchas cosas, y bueno, pues es un piloto veterano que se las sabe todas. Pues en la primera carrera en Montmeló, recordaremos, ahora él se acordaba con cierta rabia, que le cedió el paso a Oliver Javí para que le pasara, él iba adelante, y de repente apareció otro piloto y le cedió el paso pensando, uy, ¿y este quién es?, ¿no? En vez de cerrarle las puertas. Sí, empezaron a pensar que uno era un doblado, el otro claro, tal, bueno, porque se desdoble, sí hubo un lío ahí curioso. Claro. Bueno, aquí tenemos estos dos, ya está David ahí delante, ahora viene Sergio. Y se estaban jugando la tercera ahí posición. Se meten, sí. En la lucha no solamente por esa cuarta posición de la carrera, sino también, como decíais, por la tercera posición de la general. Sí, efectivamente. Cabe mencionar también a Santiago Pozo, que tuvo una caída, se dio un golpe en el pecho, ya tenía un fin de semana bastante estresado, que se ponía el mono, se quitaba el mono, se ponía la corbata, se iba a visitar a varios clientes, volvía corriendo, salía con la moto otra vez a pista. Bueno, y eso añádele el que se tuvo que ir a Madrid porque la niña que tiene se puso enferma, entonces se cogió un AVE, se fue a Madrid por la noche, volvió al día siguiente, o sea... Bueno. Sí, es una carrera estresante para él. Descansaba en la pista, sí. Sí. Ahí vemos la maniobra repetida de Sergio Hidalgo pasando en esta ocasión a David Peinado, y por detrás de ellos, recordamos rápidamente, estaba en un grupo, estaba peleando por la sexta posición Carlos Leirado con Antonio Herrera, el padre de María, como ya habíamos comentado, con Santiago Pozo, Juan Carlos Higuera, y luego un poquito más atrás Paulo Mezquita, Sí, el portugués, Jaime Ruiz, sí. Javier Santos, Jorge Gutiérrez. No, sí, ahí había un grupo bastante importante y divertido. Porque normalmente vemos, suele pasar, ¿no? Hemos visto en esta ocasión además al grupo de cabeza, y eso sí, Demetrio, el piloto invitado que ha salido el último, este ha salido más en cámara prácticamente que cualquiera de los otros, desde la quinta posición hacia atrás. Es una buena estrategia para los sponsors. A mí me pasó también cuando me invitaron a correr la Suzuki, la Copa Europea de Suzuki, que corrimos en Magny-Cours, y lo mismo, yo ahí estaba también el último, y salí en cámara bastante. Tuve un par de salidas de pista y todas ellas me cogieron la realización. Sin embargo, obviamente los primeros también, pero el grupo de en medio, todos los 20 y tantos pilotos que había en medio no salieron, pero yo sí. Lo importante era salir, ¿no? Fue mi estrategia, era mi estrategia. Bueno, ahí tenemos a Alexander ya con bastante diferencia. Ya ahí Pérez no se ha tirado la toalla, pero bueno, ya se va a limitar a estar por si tiene un error Alexander, pero vamos. Alexander tenía intención de tener pocos errores.
Estaba claro ahí ya ese pilotaje concentrado en las últimas vueltas. Luego hablando con él, ¿os dijo que se le hicieron largas esas últimas vueltas en solitario, no? No comentó tampoco nada especialmente. No mucho. Es curioso porque también es un piloto que da la impresión de ser un poco frío, ¿verdad? De hecho, al llegar, pues esperábamos que hiciera un tremendo burnout, que saltara encima de... No, bueno, tuvo sus abrazos, su tal, pero realmente no lo festejó, o lo tenía muy asimilado que iba a ganar, o realmente no lo festejó a lo grande, ¿no? Yo creo que lo vio claro, y eso que en la rueda de prensa nos dijo que a principio de temporada él para nada se planteaba poder ganar la Z Cup, que no sabía qué nivel iba a haber y que para él pues fue un poco una sorpresa, y que solo después de verse en Montmeló tercero, una carrera en mojado, que él nunca había corrido en mojado, pensó, hombre, pues si hago tercero en mojado, a lo mejor puedo ganar cuando esté seco, ¿no? Y es lo que no ha parado de hacer. Yo lo que sí me comentó Pere, que el año que viene que se iba a apuntar, pero que por favor que Alexander no viniera. En teoría no puede correr, ¿no? Ya el Bezoro sí podría correr. No, el ganador de la Copa de un año, para el año siguiente lo que esperamos ya es que suba de nivel, ¿no? Como han hecho tantos otros, como hizo Elena Rosell, como ha hecho Roman Ramos, como ha hecho Kyle Smith, como ha hecho Alex Mariño en la arena, como tantos pilotos que bueno, pues llegaron a la Copa, hicieron su Copa, hicieron su año, y después pues la Copa se les ha quedado pequeña, ¿no? Claro, hombre, además Alexander yo creo que está como para ir a correr en Super Sport, en Moto 2 y hacer unos buenos tiempos y unos buenos clasificaciones. Seguro que va a hacer un buen resultado. De hecho, ha hecho unos test y los tiempos son bastante buenos. Porque además en el caso de Alexander va a pasar al contrario que algunos pilotos de la Copa, bueno, algunos pilotos repetidores de la Copa que iban más deprisa con esta moto que con la moto del año pasado, siendo la ZXR 600 una moto más de carreras, más rápida, tanto por frenada como por motor. Sin embargo, ha habido una serie de pilotos que por la facilidad de manejo de esta Z800 han conseguido mejores tiempos en la pista con esta moto que con la moto del año pasado. Bueno, porque van cogiendo experiencia y vale más la experiencia que la moto que lleves. Eso es lo que les ha pasado un poco. Decían en el grupo de WhatsApp, dice, no, es que está claro que la ZX6 es más rápida que la Z800, a excepción de Nacho Ripoll, Jorge Gutiérrez, Santiago Pozo. Claro. Bueno, pues estamos ya en la penúltima vuelta. En el siguiente paso por meta sería ya última vuelta, y vemos a Alexander Mateos que sigue doblando pilotos. Al final fueron varios los pilotos que llegaron con vuelta perdida, y es que, como ya hemos dicho, a lo largo de la masa de todo el campeonato ha sido así, ¿no? El nivel de los 3-4 primeros era bastante alto con respecto al resto de participantes. Luego había ahí un grupo en medio que también van rápido, pero sin llegar a ese ritmo, y luego el grupo de atrás, en donde en esta ocasión, como vemos, pues bueno, han ido perdiendo bastantes segundos por vuelta, y al final de las 18 vueltas, una carrera seria, una carrera de 18 vueltas ya es una carrera bastante seria, pues bueno, al final se ve que han ido perdiendo vuelta, llegaron hasta doblar al portugués, a Paulo Mesquita, que acabó en la 10ª posición. Aquí vemos también, si nos fijamos en las tapas de motor, yo estoy viendo de vez en cuando la de Alexander y la del Pere, y vemos que están rozadas de ir con el suelo. Sobre todo la tapa de alternador, vamos a ver si vemos alguna toma. Más inclinadas, a pesar de que son pilotos que se descuelgan, porque hay otros pilotos que de no descolgarse, de tener un estilo más sobrio, la rozaban con facilidad, pero es que vemos a Alexander o a Pera, es que ya no hay más, ya no se puede inclinar más. Claro, hasta ahí llegan. Máxima inclinación. ¿Veis? Si os fijáis un poco en la tapa de motor, veis que está rozada. Lo cierto es que hay que pensar, estamos en la última carrera, cuando llegamos a la primera todo eran incógnitas, había mucha gente que decía, pero ¿cómo se va a correr con una moto de calle? ¿Cómo la vamos a meter dentro del CEB a hacer carreras? Bueno, la verdad es que Kawasaki fue valiente, hizo algo que no se había hecho en España, aunque sí se había hecho en muchísimos países de Europa y de todo el mundo, y la verdad es que la experiencia ahora acabando el año es que hemos visto que las motos, que todos son motos de carreras, que lo que necesitan son pilotos, pero que tanto una moto de calle como una moto de carreras, al final las carreras las hacen las personas que suben encima, siempre y cuando la moto tenga motor, frenos y ruedas, se pueden hacer carreras, y hemos visto unas carreras fantásticas, a pesar de que en principio con una moto de calle la gente nos decía, estáis locos, estas motos se van a quemar, se van a romper, bueno, pues no ha pasado nada de eso. Bueno, ya estamos en última vuelta, esto ya está casi todo vendido. Última vuelta, efectivamente, últimos metros para Alexander Mateos, no solamente para proclamarse, llevarse la victoria de esta cita de Valencia, la última, sino también para proclamarse campeón de esta primera edición de la Z Cup. Recordamos 6 años de Ninja Cup, este año la primera con la Z800,
que como decía Javier Olave, ha respondido perfectamente. Manolo, tú también puedes dar cuenta de ello. Sí, en sí, cuanto ha a funcionado. averías mecánicas, prácticamente... Hombre, son motos que tampoco van apretadas de motor, entonces que se estropee una moto de estas es complicado. Si no van apretadas, no hacen vueltas, no... Sí, no... es complicado, Manolo, pero perdona que te interrumpa, Bueno, pues, pero una moto de calle no está sometida al estrés en cuanto a motor, frenada, etcétera, etcétera, de lo que se hace en una carrera. Y no en una carrera, sino en un campeonato, como es en este caso, que son 6 carreras con sus entrenamientos, llevando el motor al límite en todo momento, es decir, llevándolo arriba de vueltas. Eso en la calle normalmente no se va así. No, desde luego. Pero vamos, esta moto ha aguantado perfectamente. También es una moto derivada también de la Z7,5, que ya son muchas y muchos años que están circulando por ahí, y es un motor que es indestructible. Bueno, pues últimos metros para Alexander Mateos. Ahí vemos como ya trazando las últimas curvas del circuito de Valencia, mirando hacia atrás, entrando ya en la recta de meta y adjudicándose la victoria y el campeonato. Alexander Mateos, nada más y nada menos que 5 victorias de 6 posibles y una tercera posición en agua en la primera carrera en Cataluña. Ahí llega Pera, que está a punto de doblar también. Iba a doblar ahí a Jaime Ruiz. Y Pera Llorens, que se hacía con la segunda posición. Finalmente la tercera posición para Francisco Valera. Por ahí pasa Javier Santos. Y ahí vienen los dos de la pelea del cuarto puesto, que lo llevaría David Peinado. David Peinado cuarto. Ahí vemos a Francisco Valera saludando. Y bueno, pues si el CEB es la cantera de los pilotos del Mundial, podemos decir, bueno, ya lo has dicho tú, que la Z-Cup... Es nuestra pequeña cantera. Es la cantera del CEB. Es la cantera del CEB. Sobre todo de Moto 2, porque bueno, lo vemos, ¿no? Que entre los 10 primeros en esta ocasión ha habido 5 pilotos, me parece, que venían de la Ninja Cup, y en ocasiones ha habido hasta 6 y 7. Ahí está Francisco Valera. Fijaos la diferencia, ahora sí, pasa por meta. Frenó demasiado y casi se lo comen. Sí, porque ahí venía por detrás David Peinado. Que luego le estuvo regañando entre comillas. Y Sergio Hidalgo, que ocupaba la quinta plaza. Bueno, por ahí se oía la madre de Alexander, que era la que nos iba trayendo magdalenas a todos. Los vamos a ver, que había venido toda la familia de Alexander con unas camisetas blancas. Los vamos a ver ahora cuando llegue al corralito, que realmente le estaban esperando, pues no sé, 20 personas ya para tenía esa pancarta. Tenía su público. Sí. Bueno, pues ahí está, ese rótulo, campeón de la Z-Cup de este Campeonato de España Repsol 2013, Alexander Mateos. Ya lo hemos dicho, la verdad es que, bueno, decías tú, Javier, que no esperaba en un principio optar al campeonato, a la victoria final del campeonato, y la verdad es que menos mal, ¿no?, que no pensaba llevarse el campeonato, porque fíjate, después de esa tercera posición en Cataluña, al final todo victorias. No, además con diferencia, aplastante, sí. Hombre, hay bastante diferencia entre los 3 primeros, vamos a decirlo, entre él y los otros 2, al resto del grupo. El resto del grupo sí es un poco más el espíritu a lo mejor de esta Z-Cup, era un poco de gente que hace tandas y que viene a divertirse, y estos tienen bastante más nivel. Ahí estás tú, Manolo, saludando al ganador. ¿Ves? Esto es lo que decía yo, de que es frío, no de que sea una persona alejada, al contrario, es una persona simpática, próxima en el trato. Pero creo que si cualquiera de los que estamos en esta mesa hubiéramos ganado, nos habríamos tirado encima de todos, habríamos quemado la rueda trasera, nos habríamos puesto de rodillas, y él lo asumió con una naturalidad tremenda, ¿no?, el que había ganado. Ahí yo triste no le veo. Triste no, pero creo que su madre está más contenta. Sí, bueno, y su padre, son encantadores. Ahí está la clasificación de la carrera, vemos a los 3 primeros, ya los habíamos visto pasar por meta, a 1 minuto Francisco Valera, después David Peinado y Sergio Hidalgo, Carlos Leirado sexta posición, Antonio Herrera en la 7ª plaza, Santiago Pozo, Juan Higuera y Paulo Mezquita en la 10ª posición, ya con una vuelta perdida el portugués. Y como vemos, bueno, pues si llega a durar un par de vueltas más, habían doblado unos cuantos, Jaime Ruiz, 11ª posición, con Javier Santos a continuación, nuestro Jorge Gutiérrez, el incombustible Jorge, 13ª plaza, José Villoria, Manuel Parache, 15º, y Demetrio Gómez en la 16ª posición. Miguel Santos, veíamos cómo se había caído, se había ido al suelo, no puntuaba por lo tanto en esta carrera. Y mira, pues Demi al final se lleva un puntito. Sí, ahí está. No era un piloto rápido, pero era un encanto de chaval también,
Lento pero seguro. Eso es. Yo es lo que decía, dice, es que no va deprisa, no, va seguro. Lento Va. en términos de carreras, ¿eh? Sí, luego por la calle va bastante bien, ¿eh? Pues ahí está ese podio, último podio de esta temporada 2013. Vamos a ver también los vamos a ver supongo aquí en el podio entregando algunos trofeos, algunos ejecutivos japoneses de Kawasaki que habían venido, algunos desde la central aquí los tenemos, algunos de la central en Holanda, algunos desde Japón directamente y que estaban absolutamente anonadados con lo bonitas que eran las Z800, sobre todo el ruido que hacían, no paraban de grabarlo, con la carrera y en fin, estaban sorprendidísimos con el éxito de esta fórmula, ¿no? Y con lo que hacían sus motos. Ellos las ven en los concesionarios, pero no las habían imaginado así de bonitas en los circuitos. Es que además estos precisamente vienen esta semana a hacer un control de calidad de la Z800 y ya han visto que no se rompen ni a palos. Bueno, pues ahí está esa entrega de premios. El vencedor también de la carrera, Alexander Mateos, y del campeonato, mirando ese nuevo trofeo. Y sí estaba contento, como vemos. Bueno, y Pérez, pues como siempre, en su línea. O sea, si alguien se lo ha pasado bien, es él. Vemos como Javi Valera también rehuía un poco huye, y escapaba de... Es un veterano. Sí, ya sabes cuándo es Del el Cava. momento adecuado. Sabe que tiene que descorchar el primero y salir correr corriendo. primero. Bueno, pues la verdad es que un bonito colofón, un bonito punto final, porque además, como decíamos antes, ¿no? El tiempo respetaba, en toda España estaba lloviendo. O nevando, y aquí nos hizo un tiempo estupendo. La verdad es que estaban todos con bastante miedo de que lloviera, porque claro, desluce todo y el tiempo que nos hizo fue espectacular. Sí, a pesar de que en las copas Kawasaki siempre hemos tenido condiciones muy extremas en algunas, siempre hemos dicho, en este caso ha sido al revés. Ahora vamos a ver el podio del campeonato, hoy hemos visto el podio de la carrera, y ahora el podio general del campeonato. Que ahí tenemos a David y a Javi Valera. Alexander Mateos, Javi Valera, efectivamente, y David Peinado. Alexander Mateos, que sube ahora de nuevo al podio. Ahí está el abrazo entre los tres, y la verdad es que, bueno, es que pues... buen rollo. Aquí ninguno pide que le quiten un punto al otro, ni tal, ni todo lo contrario. Ni hay reclamaciones, ni nada. Se van juntos a tomarse un refresco y pasarlo bien. Hay el japonés que además le dio una vuelta en la biposto. ¿Le gustó o qué? Pues no lo sé, porque para mí se quedan con la misma cara. Así que no sé decirte, la verdad. Hombre, le temblaban un poco las manos, pero la cara era la misma. ¿Pero le diste especialmente? No, porque era el primero del día y patinaba demasiado. Y ahí está también esa placa conmemorativa para celebrar ese título. Bueno, que se lo da Ramón Bosch, que la verdad es que estaba contento de cómo había salido la Copa este año. Sí, porque era un riesgo, era una moto nueva, todo nuevo, el kit nuevo, nunca se había corrido con estas motos, había que ser valiente para dar el paso adelante, y la verdad es que ha sido un éxito. A mí que no me pagan los del casco le doy la vuelta. Bueno, David con sus cosas. Y así se lo gana. Y todos a correr. Bueno, pues que tomen nota, ¿no?, del casco para la próxima temporada. Exactamente. Si quieren que se vea ahí en el podio, pues que aflojen. La verdad es que, como estamos viendo en este podio y como nos contáis, yo también que lo he vivido de primera mano, se respira un ambiente sensacional, sano, y eso sí, luego en pista mucha competitividad, a pasárselo bien, a disfrutar de las carreras. Y bueno, pues es una forma distinta, desde luego, de vivir las carreras esta Z-Cup. Yo creo que, sinceramente, todo un acierto el poner quizás esta Z-Cup en vez de la... Hombre, con la Ninja Cup era como más de carreras, más todavía... Pero con la Z-Cup se abre el abanico a que cualquier aficionado a las motos pueda apuntarse y disputar esas carreras. Bueno, pues hasta aquí esta edición 2013 de la Z-Cup, la primera edición de la Z-Cup, todo un éxito, un placer haber estado contándolo para vosotros y un placer también haber trabajado con vosotros. Con Manolo Villaseñor, gracias Manolo. Bueno, igualmente, y nada, esperemos que el año que viene más y mejor. Y por supuesto con Javier Olave, el culpable de que esto se pueda llevar a cabo, o uno de los culpables. Uno de ellos, hasta el año que viene.